En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es nuestro Padre, que en este día maravilloso de muchas bendiciones nos invita a estar con Él. Nos invita a llevar una vida de gracia, una vida en santidad. Aún nosotros débiles y pecadores, Dios desde nuestra historia, bajo la presencia del Espíritu Santo, nos invita a estar con Él, a renovar nuestras vidas y llevar a cabo una vida de gracia junto a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te invito a que oremos en comunidad e invoquemos la presencia del Espíritu Santo. A través de esta oración, pues le damos la bienvenida también a cada uno de ustedes que se unen con nosotros y démosle la bienvenida al Espíritu Santo que también está aquí con nosotros en este programa Abba Padre. Bendigamos al Señor y pidamos su Espíritu Santo. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Pidamos al Espíritu Santo que cambie todo nuestro ser, Que lo transforme, que lo llene. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor y tu perdón. pídelo, pidamos. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y lléname, lléname de ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros.
Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en su capítulo 2, en los versos del 23 al 28. Sucedió que en sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Jesús les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a los que estaban con él. Él les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta palabra es una palabra de explicación, de enseñanza, que Jesús se refiere a los fariseos y escribas de aquella época, a los líderes religiosos. Jesús estaba caminando y atravesaba un sembrado, recordando que en la época de los judíos su principal tarea era la agricultura y ser pastores de ovejas. Sin embargo, los fariseos, al ver aquella acción de que los discípulos de Jesús estaban arrancando las espigas, los fariseos se están refiriendo a su ley, a su Torá basada desde el Éxodo al Deuteronomio. Cuando Yahvé les da las leyes a Moisés, dictándole los 10 mandamientos y enseñándole la cultura sobre la cual se iba a basar aquella nación. Pero ellos estaban olvidando que muy por encima de la ley están las necesidades de las personas. Porque en el Antiguo Testamento podemos ver que se vivía ojo por ojo, diente por diente. Pero sin embargo, en la llegada de Jesús con su exhibición mesiánica y sobre el poder de Dios que se manifiesta a través de él, vemos que Jesucristo es la esencia del amor del Padre. Y me encanta cómo San Pablo lo describe en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 4, que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Pero los escribas y fariseos desconocen esta persona, esta grandeza de Jesús, y empiezan a cuestionarlo, empiezan a basarse según la ley, no observando que Jesús y sus discípulos estaban hambrientos. Sin embargo, Jesús sabiamente toma la misma palabra del Antiguo Testamento y les recuerda a los fariseos que David y sus hombres, estando en una de sus travesías, hambrientos y sedientos, entraron a la casa de Dios y tomaron de los panes que estaban solo permitidos comer a los sacerdotes. Pero nosotros, ¿qué enseñanza nos da este Santo Evangelio? Que si nos vamos a basar en una ley, en una enseñanza, que no se va a manifestar el segundo mandamiento, cuando Jesús nos dice en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que se cumple en este Santo Evangelio. El amor de Jesús hacia sus discípulos, que les permite que arrancaran las espigas y se la comieran porque tenían una necesidad carnal, porque estaban hambrientos. Y esto es lo que tiene que manifestarse en nosotros, que por encima de la ley debe prevalecer el amor hacia el prójimo, el amor y el beneficio hacia el hermano. Estamos llamados, hermanos y hermanas, que antes de actuar como líderes de un grupo, de una comunidad, nosotros somos siervos de Jesucristo y tenemos que ser imitadores de nuestro Señor. Y así como Jesús contestó a aquel fariseo: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Jesucristo reina sobre toda la tierra y su reinado no tiene fin. Él es el Verbo de Dios encarnado.
y cuya esencia es la que se manifiesta en aquellos que en Él confían. Vamos a poner en práctica esta enseñanza que Jesús manifiesta en este santo evangelio que nos relata San Marcos. Vamos a detenernos con las necesidades de nuestros hermanos próximos, nuestros hermanos de los grupos de oración, y muchas veces ni siquiera somos capaces de investigar o realizar una llamada cuando un hermano no asiste al grupo o no asiste a la comunidad. Vamos a ser más observadores y no observar simplemente la caída o el pecado de un hermano, sino más bien como Jesús. Vamos a observar las necesidades, vamos a detenernos y vamos a actuar con compasión y misericordia. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 18 de enero la Iglesia celebra el día de San Juan de Ribera. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Juan de Ribera era arzobispo de Valencia. Nació en la ciudad de Sevilla, España. Su padre era virrey de Nápoles. Creció sin el amor materno porque la madre murió cuando él era todavía muy niño. Pero en sus familiares aprendió lo más admirable que era la santidad. En su casa se repartían grandes limosnas a los pobres y se ayudaba a muchísimos enfermos muy abandonados. A una familiar suya, Teresa Enríquez, la llamaban la loca por el Santísimo Sacramento, porque buscaba las mejores uvas de la región para fabricar el vino de la Santa Misa y escogía los mejores trigos para hacer las santas hostias, y trataba de entusiasmar a todos por la Eucaristía. Juan de Ribera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España, la Universidad de Salamanca, y allí tuvo de profesores a muy famosos doctores como el padre Vitoria. El arzobispo de Granola escribió después: cuando don Juan de Ribera fue a Salamanca a estudiar, yo era también estudiante allí, pero en un curso superior y de mejor edad que él, y pude constatar que era un estudiante santo y que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes. Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a las gentes contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. San Juan de Ávila escribió: estoy contento porque Monseñor Ribera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes y él mismo le costea generosamente todos los gastos. El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco. Cuando le pedían que llevara la comunión a los enfermos, atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho. Pero sobre todo, predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y obreros decían: vayamos a oír al santo apóstol. En 2 ocasiones vendió el inmobiliario de la casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre, en años de gran carestía. El día en que partió de su diócesis de Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado, y el mobiliario que su familia le había regalado. Cuando lo nombraron arzobispo de esa ciudad, llegó allá sin un centavo.
Muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero, por repartirlo todo entre los pobres, pero Dios nunca permitió que le faltara lo necesario. Como arzobispo se levantaba a las 4 de la madrugada, dedicaba 2 horas a leer la Sagrada Escritura y otros libros religiosos, otras 2 horas las dedicaba a la celebración de la Santa Misa y a rezar los salmos. Luego, durante 2 o 3 horas, preparaba sus sermones. Desde mediodía hasta la noche, atendía a las gentes. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre abierta la puerta de la casa arzobispal. Visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado. Hasta los sitios más alejados y de los más peligrosos caminos, allá llegaba a evangelizar y a visitar a sus fieles católicos y a administrar el sacramento de la confirmación. Trataba a todos y a cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad. Cada uno de ellos podía exclamar: «Lo aprecio porque tuvo tiempo para mí». Cada año les hacía dedicar unos 10 días en silencio para hacer retiros espirituales. Siempre les advertía francamente los errores que deben corregir, pero las correcciones las hacía en privado y lejos de los demás. A un joven sacerdote que iba a comenzar a confesar y a dar dirección espiritual le dijo: «Mire, hijo, usted es muy mozo y su oficio es peligroso». Y es que él mismo, recién ordenado de sacerdote, tuvo sus peligros. Un día una joven penitente, con un pretexto de que se iba a confesar, le declaró que estaba enamorada de él, y Juan rechazó valientemente aquella trampa y después logró que aquella pobre pecadora se convirtiera. En el colegio, en la universidad y ahora como obispo, lo que lo libró siempre de caer en las trampas de las impurezas fue el practicar mucho la mortificación y el dedicar bastante tiempo a la oración. Se cumplía en su vida lo que decía Jesús: ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y la mortificación. La Santa Misa la celebraba con tal devoción que el acólito le decía que después de la elevación podía retirarse, pues él duraba hasta 2 horas en éxtasis allí ante Jesús sacramentado, después de levantar la Santa Hostia. Cansado al ver que la gente era muy indiferente para la religión, le pidió al Papa que le quitara de aquel cargo, pero el sumo pontífice le pareció que él era el más indicado para ese arzobispado, y le rogó que hiciera el sacrificio de seguir en ese sagrado cargo. Y así, por 42 años estuvo de arzobispo de Valencia, obteniendo enormes frutos espirituales. Murió en enero del 1611. Cuando se supo la noticia de su muerte, los niños recorrían las calles cantando: «El señor arzobispo está en la gloria, obteniendo el premio de sus victorias». Durante los funerales, el momento de elevación de la Santa Hostia en la misa, los que estaban junto al cadáver vieron que abría los ojos y que el rostro se le había sonrojado por unos momentos, como adoración al Santísimo Sacramento. El Papa Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles. Hizo muchos milagros, fue beatificado en 1796 y declarado santo por el Papa Juan XXIII en 1960. Es por eso que hoy es el día de San Juan de Ribera. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Juan de Ribera tenemos tú y yo hoy que aprender el amor a la Santa Eucaristía, el amor al Santísimo Sacramento, el amor a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hoy debemos aprender es que tenemos que visitar a Jesús, así sea 1 minuto, así sea 30 segundos. Por favor, que nuestro día no termine sin decirle: buenos días, Señor, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que puedas, pero visita al Santísimo. Tú y yo como católicos que creemos que ahí está nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo posible y lo imposible para cada día saludar a nuestro amado Señor, como diría la Madre Teresa, porque el amor no es amado. Y lo segundo que debemos aprender tú y yo, hermano, hermana, es la preparación en la oración y la meditación. Él lograba mantenerse puro por la oración y la mortificación. Tú y yo debemos buscar tiempo para la oración, que nuestro día no termine sin la oración, pero que tampoco comience sin la oración. Recuerda que el que termina su día con la oración y el que empieza en ella tendrá una vida de bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento Bajo el Manto de María. Te saluda tu hermano Henry Batista y me place en el alma pues en el día de hoy estar acá. Quiero comenzar esta reflexión con una pregunta. Hermano, ¿qué puede decir un hijo de una madre? ¿O qué podemos nosotros decir de nuestras madres? ¿O qué puede contar el mundo sobre la madre? Y especialmente sobre la madre de todas las madres, de la Madre Santísima, la Virgen María. ¿Qué podemos decir de ella que tú no sepas? María, Madre de Jesús, por lo tanto, Madre de Dios. Hermano, porque Cristo Jesús es Dios, y como vamos a ver más adelante, si Cristo es Dios, su madre es Madre de Dios. María, Reina del universo, porque Jesús es el Rey del universo y la Madre de todo Rey, hermano, también es reina. María, esa madre que intercede ante su Hijo por cada uno de nosotros, hijos suyos, como lo hizo en las bodas de Caná. Y como también lo vamos a demostrar en este segmento, en estos minutos, lo pueden hacer las personas santas que están ya viviendo en la presencia de Dios. ¿Qué más puedo decir de María empezando este año? Hermano, María es modelo de los cristianos por todas sus virtudes. Pero además de ser madre y reina, madre de Dios y reina del cielo y de la tierra, ella también es nuestra madre, como lo dice hermosamente el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, son hijos de la mujer los que siguen los mandamientos de Dios. Por ende, si nosotros nos consideramos realmente cristianos y cumplidores de los mandamientos del Señor, tenemos que aceptar que María es nuestra madre, que es la madre de la iglesia. Y por otro lado, ya Jesús nos la dejó como madre en la persona de su apóstol Juan, estando allí agonizando en la cruz, y así como aquel la recibió en su casa desde aquel día, nosotros también debemos de recibirla en nuestras vidas si es que realmente nos llamamos cristianos. Hermano, porque, hermana mía, todo verdadero cristiano tiene que amar y venerar a María. ¿Por qué razón? Porque fue la voluntad de Dios. Ella es la madre de nuestro Salvador. Ella es la llena de gracia, es la bienaventurada, es la llena del Espíritu Santo. Ya desde el principio, Dios anunció enemistad entre Satanás y entre la mujer, hermano, y María es la nueva Eva, así como Jesucristo nuestro Señor es el nuevo Adán, es una nueva creación. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza. Hermano, María es la Madre de Dios, no porque se le haya ocurrido a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, como dicen muchos hermanos protestantes, no, porque la misma palabra de Dios lo dice, porque el Espíritu Santo a través de los labios de Isabel así lo ha proclamado. Cuando la llama Madre de mi Señor, lo que le está diciendo es la Madre de mi Dios. Recordemos que Isabel, hermano, era la esposa de Zacarías, sacerdote de Dios, y por lo tanto no era una persona ignorante. No, sobre el sentido de sus palabras ella sabía lo que estaba diciendo. Y además dice la palabra que lo dijo estando llena del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1, versículo 43 al 45. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Dichosa tú, porque has creído que se cumplirán las promesas del Señor. Por eso decir que María es solamente madre de la naturaleza humana de Cristo, como dicen los hermanos separados, hermano, eso es una completa herejía, puesto que Jesús es Dios hombre, todo esto en mayúscula, es una persona con dos naturalezas indivisibles. Y justamente en eso consiste el misterio de la encarnación, en que Dios tomó la naturaleza humana, se hizo hombre. Por ende, hermano, ten conciencia, una madre lo es de la persona y no de la naturaleza. ¿Cómo podemos aclarar esto? Podemos poner un ejemplo. Hermano, nuestra propia vida.
Nuestro espíritu no procede de nuestra madre, no, hermano, procede de Dios. Pero no por eso se nos ocurrirá a nosotros la barbaridad de decir que mi mamá es solamente madre de mi cuerpo, pero no es madre de mi espíritu. Hermano, nuestra madre lo es de toda nuestra persona. Y de esa misma manera, la naturaleza divina de Cristo no procede de María. En eso estamos claros, hermano, porque Jesús es Dios increado, es eterno, pero su humildad sí procede de María. Por eso es su Hijo, y como el Hijo es Dios, su madre, María, es madre de Dios. Por eso, hermano, hay algunos textos que en estos 2 minutos quisiera hablarte acerca de la Virgen María, que en el Evangelio nos hace énfasis sobre ella para que comprendamos mejor lo que es María para nosotros como católicos cristianos. Por ejemplo, Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10 en el Antiguo Testamento. ¿Quién es esta? Dice, que surge como la aurora, bella como la luna, brillante como el sol, temible como un ejército. Hermano, se está refiriendo a María. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermano, se está refiriendo a María. Pero en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Hermano, se está refiriendo a la Virgen María. En el Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Esa Virgen, hermano, que ha dado a luz, es María. Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 1, versículo 28. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. San Lucas capítulo 1, versículo 30. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. San Lucas 1:38. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. San Lucas capítulo 1, versículo 42. Dice Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. San Lucas 1, 47-48, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. San Lucas 2:19. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Hermano, ¿quién soy yo para no hablarle al mundo de esa madre tan buena? ¿Y quién eres tú para quererme privar a mí de ese regalo que ese hijo bueno ha dejado para mí, para que me acompañe en todo este peregrinar? Por eso, en este espacio te invito, si tú no te has llevado a la Virgen María a tu casa, ¿qué estás esperando? Y si te hace falta la gracia, pídesela al Espíritu Santo. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos, aquí estamos una vez más en Momentos de Teología. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia. En el día de hoy hablaremos cómo Cristo es pues la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio de la creación y de Jesús, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo y principalmente en la iglesia, por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse por asemejarse a Él, hasta que Cristo esté formado en cada uno de nosotros. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a su sufrimiento, como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Por eso el decir siempre nosotros somos cristianos, estamos diciendo somos otro Cristo.
y por tanto debemos conformarnos según Él o vivir según Él, según lo que Él nos dejó, según lo que Él nos enseñó. Él provee a nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Por eso Él reparte los dones y carisma a quien Él quiere, sobre todo a las personas que se abren a su acción, los que se abren para ayudar a los demás. Él les da estos dones y carismas, que no significa que sean santos, no significa que sean mejores que los demás, es simplemente para ponerlo al servicio de los otros, del prójimo, del que está a mi lado. Cristo y la iglesia son por tanto el Cristo total, Christus totus, como se diría en latín. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Por eso quisiera leerle algo muy bonito de San Agustín. San Agustín dice: felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros, y la plenitud de Cristo es pues la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Por eso ese término tan utilizado de cuerpo místico, que muchas veces escuchamos, que nos lo dicen a cada rato, personas hablan de eso, del cuerpo místico. Y también hablan de la iglesia como la esposa de Cristo. La unidad de Cristo y de la iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también una distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo esposo de la iglesia fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa, desposada con Cristo, su Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Sea la cabeza la que habla, sean los miembros lo que hablen, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza, es persona capitis, o el del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito: y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia, nos dirá San Pablo. Y el Señor mismo en el Evangelio dice: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza Él se llama esposo y como cuerpo esposa. Ahora hablemos de la iglesia como templo del Espíritu Santo.
Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza. Puesto que está todo en él, la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, el Espíritu Santo hace de la iglesia el templo vivo de Dios. En efecto, es la misma iglesia la que ha sido confiado el don de Dios. Es en ella donde se ha depositado la comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo, arras de la incorruptibilidad, confirmación de nuestra fe y escala de nuestra ascensión hacia Dios. Porque allí donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y allí donde está el Espíritu de Dios, está la iglesia y toda gracia. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo en la caridad. Por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curar a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien, y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la iglesia. Los carismas, extraordinarios o sencillos, humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directamente o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la caridad, verdadera medida de los carismas. Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente el no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Pues aquí dejamos este momento de teología. Seguiremos ya en esta misma semana hablando de cómo la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Así que no te lo pierdas. Que el amor y la gracia del Todopoderoso habite y acampe en toda nuestra gente, en todos nuestros jóvenes y en todo lo que día a día pues siguen este programa Abba Padre Internacional. Para mí es un honor, para mí es un placer, una vez más, poder conectar con ustedes, poder llegar a ustedes, poder estar ahí con ustedes. Les envío un abrazo maravillosamente grande, inmensamente potente, pero sobre todo un abrazo cargado de amor. Estamos viviendo en un tiempo donde la tristeza es uno de los principales, vamos a decir, galardones que hoy el ser humano presenta. La desesperación por igual, la angustia y la falta de fe, que yo no lo llamaría galardón, porque todo lo contrario. Con tristeza no se gana nada, como dice Eclesiástico 30. ¿Qué ganamos con la tristeza?
¿qué ganamos con la pena? No se gana nada. La desesperación, ¿qué nosotros podemos ganar con la desesperación? Con la poca fe, ¿qué resultados podemos nosotros tener? Entonces, cada una de estas cosas nos arrojan a un precipicio, nos arrojan a una muerte verdaderamente lenta, silenciosa y peligrosa que nos hace caer en depresión. Hoy quiero que cambiemos totalmente ese método y aún en la tristeza, aún en la enfermedad, aún en los procesos y aún en todos los bombardeos que día a día la sociedad y el mundo nos va presentando, podamos nosotros ponerlo en modo alegría. Hoy vengo a decirte que el Señor en este nuevo año, en este 2022, te quiere totalmente alegre. Alegre aunque esté pasando dificultad. Y usted me dirá, Junior, pero ¿cómo tú me estás diciendo a mí que en el proceso de muerte yo puedo estar alegre? Sí, tú puedes estar alegre. Porque no quiero hablarte de la alegría donde usted tiene que estar con los dientes fuera todo el tiempo. No. La alegría te la puede dar, ¿sabes qué? La paz. Que aunque tú estés pasando por un proceso de duelo, de luto, de desesperación, de enfermedad, llámese como se llame, cuando tenemos la paz en el Señor, hay una alegría que aún sea grande el dolor, tu paz será mucho más grande que ese dolor. Tu alegría se proporciona a través de la paz. Y ese tipo de alegría solamente la podemos nosotros garantizar en el Señor. La podemos encontrar en el Señor. Cuando nos abrimos a la paz del Señor. En el luto, Dios da alegría. Cuando pone en ti una paz que tú dices, siento calma, siento paz, me duele lo que estoy viviendo, me duele esta pérdida, me duele este proceso, me duele, aunque no lo entienda, pero siento paz. Y es ahí donde experimentamos la mano de Yahvé que está sobre nosotros, su gran promesa, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no nos ha dejado solo, porque nos ha dado al Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que viene a consolarnos, que viene a fortalecernos. Es ese tipo de fuerza y es ese tipo de paz que nosotros como humanos no podemos ni explicar. Aunque yo me siente aquí a explicártela, a desmenuzártela, a decírtelo, te lo voy a decir por mis vivencias, te lo voy a decir por mi testimonio, te lo voy a decir por lo que yo he podido experimentar. Y tú también quizá lo contarás de otra manera, lo experimentarás de otra manera, porque el Señor trata conforme a nuestra apertura y según nosotros le demos la libertad de hacerlo. Pero Él trata con nosotros de manera personal. Pero al final siempre es el mismo resultado. Quiere que tú y yo obtengamos paz, obtengamos alegría aún en medio del dolor. Isaías 61, ¿qué dice? Que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, que nos ha ungido, que nos ha consagrado. Y ese Espíritu que nos ha ungido y que nos ha consagrado, ¿qué dice? Nos envía a anunciar, a llevar el año de bendición, a llevar el año de gracia. Pero ¿quién está en nosotros? ¿Quién se posa en nosotros? ¿Quién está sobre nosotros? ¿Quién nos ha ungido? El Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es quien proporciona, aún en medio del luto, aún en medio de los bombardeos, aún en medio de los problemas, aún en medio de ese cáncer que dijeron que tú tienes, aún en medio de ese proceso laboral donde te sacaron de tu trabajo económico, llámese como se llame el problema, tú puedes experimentar una fortaleza, una paz extraordinaria, porque cuando tú y yo le damos rienda suelta a la desesperación, nos apartamos de ver los milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres ver milagro de Dios? Modo alegría, modo gozo, modo felicidad. Aunque no lo entienda, tu corazón tiene que estar modo gozo. No importa el proceso, no importa la adversidad, no importa la enfermedad. Hoy es un buen día para pedir la ayuda de aquel que dice, estoy con vosotros, para pedir la ayuda al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos,
joven que está por ahí, mujer que está por ahí, oyentes y gente que nos está mirando, hoy es el día de decirle al Señor, activa en mí el modo gozo, que en medio de mi problema, que en medio de mi proceso, que en medio de todo, yo pueda experimentar esa paz que viene de Dios Padre Todopoderoso. Que la paz de Dios te acompañe, que la paz de Dios te abrace, que la paz de Dios te inunde, que la paz de Dios te arrope. Anda, Él está con nosotros. ¿Y sabes qué? Pelea tus batallas, pelea por ti, y si Él está en ese pleito, victoria garantizada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos ha hablado a través de los hermanos, que ha tocado nuestro corazón y nos invita a que reflexionemos y podamos buscar a Dios a través de cada acontecimiento en nuestras vidas. No creas que por lo cual estés pasando, al ser un proceso negativo que te cause dolor, Dios se ha apartado de ti. No, hermano, todo lo contrario. Dios siempre está con nosotros, y esa situación por la cual tú estás pasando es porque Dios quiere enseñarte una experiencia de vida y permitirte a través de tu historia dar un testimonio del cual Dios se ha glorificado. Te invitamos a compartir este link con tus amigos, hermanos y miembros de grupos de oración y comunidades cristianas, y aún aquellos que no son cristianos. Compartiendo el link de Abba Padre te conviertes en un evangelizador. Hasta la próxima. unigénito